Gloria al Señor, que Dios me los bendiga, mis santos y amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo repose en cada uno de vuestros corazones. Agradecidos con el Dios de los cielos por permitirnos un domingo más estar predicando la hermosa palabra de Dios por este medio, dándole gracias a Dios también porque llegamos a muchos hogares. Que Dios bendiga a todos los hermanos que nos siguen por internet, a los hermanos que conforman la iglesia Gracia y Verdad, a los que nos miran dentro y fuera de la ciudad, dentro y fuera del país, que Dios los bendiga. Hoy fue un día maravilloso como todos los del Señor. Estuvimos predicando en una campaña de aniversario en la iglesia Dios ayuda a los que confían en Él, donde pastorea nuestra hermana pastora Rosa Olivos. Una mañana de bendición, mis amados hermanos, porque gracias a Dios la iglesia sigue avanzando día a día con el propósito de su llamada. Estuvo ministrando las alabanzas a nuestro hermano salmista Olivar Mendoza. Fue una gran bendición. Un cordial saludo también a nuestro hermano pastor Darwin Medina y a toda la congregación, a la Grey que Dios le ha dado. Allá él pastorea en San Carlos, en el recinto de las Violetas. También está haciendo la obra de Dios en el recinto Sumiral. Que Dios lo siga bendiciendo, siervo amado, cada día más. Bien, vamos a estar meditando lo que está escrito en la eterna y bendita palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer, mis amados hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo número 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que el Dios de los cielos añada bendiciones en cada uno de vuestros corazones. Vamos a orar. Padre Santo, tu palabra está corriendo en esta preciosa hora y tu palabra va a ser glorificada en nuestros corazones por tu Espíritu Santo, Señor. Como siempre, solamente te pedimos, mi Dios, ciencia y sabiduría de lo alto para solamente meditar lo que está escrito en tu palabra, mi Dios. Salir todos edificados, Padre amado. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Bien, vamos a estar meditando con el tema visionarios. O sea, personas que tienen una visión para hacer crecer o desarrollar una empresa. En este sentido, por supuesto, la empresa del Evangelio, el desarrollo del Señor del Evangelio, de los negocios del Padre. Cuando nosotros hablamos de un visionario, hablamos de un adjetivo que es una persona, ¿verdad?, que suele emplearse para calificar una persona que gracias a su creatividad, su imaginación o su conocimiento logra prever qué ocurrirá en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que consta de imaginación o de conocimiento o de creatividad. O sea, que tiene el poder, no vamos a decir de crear, ¿verdad?, en el contexto de hacer algo de la nada, pero sí de desarrollar, que tiene esa creatividad, que tiene esa imaginación. O sea que estamos hablando de una persona que tiene una visión, una persona que tiene la imaginación, algo que todavía no es tangible, pero lo logra visualizar en su mente, lo logra visualizar a largo plazo y lo logra desarrollar también a través de su conocimiento, de su creatividad o de su imaginación. En este caso, nosotros como creyentes, vamos a verlo por la palabra del Señor, porque Dios nos manda a nosotros a ser personas extraordinarias en alguna manera. Dios nos manda a ser personas que tengamos de pronto las mismas capacidades que tienen muchas personas que han logrado muchas cosas, pero nosotros tenemos algo a nuestro favor, que es la ayuda eterna de nuestro Dios, la sabiduría que da Dios y el conocimiento que da Dios. Y en medio de todos estos tiempos difíciles que se han vivido sobre la tierra, mi amado hermano, nosotros tenemos que tener una visión clara y fresca para poder salir adelante en cuanto a la predicación del Evangelio, en cuanto a lo que tengamos que emprender como personas para poder seguir surgiendo, en cuanto a la administración de la obra de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos este tema visionarios, dimos la primera lectura en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5. Y vamos a ver una persona en el Señor, le aconseja a Salomón, a la persona a fiarse de Jehová.
Cuando nosotros hablamos de esta palabra fiarse, quiere decir confiar, tener confianza en una persona. O sea, Salomón le está mandando a las personas, porque lo primero que nosotros tenemos que tener es confianza en el plan. Recuerde que la visión eterna ya está. La visión perfecta ya está. Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo la sustentamos el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra. Entonces Salomón dice que nosotros primeramente tenemos que tener confianza en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Cuando hablamos de prudencia, hablamos de la capacidad de pensar en ciertas ocasiones, ¿verdad? O en ciertos acontecimientos o actividades, sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir perjuicios innecesarios o producirlos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Que no nos fiemos de nuestra propia, no nos apoyemos en nuestra propia capacidad de entendimiento de los acontecimientos, de las actividades, sobre los riesgos, ¿verdad? Que estas pueden conllevar para no recibir ni causar ningún daño, sino que reconozcamos a Jehová, o sea que entendamos cuáles son las características de Dios en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a reconocer a Dios en todo lo que queramos emprender, en el Señor y en lo natural también, y Él va a ir enderezando nuestras veredas para poder hacer el camino viable, mi amado hermano, para poder ser el camino de bendición y recibir bendición mientras lo hacemos. El gran problema es que a veces la gente, mi amor hermano, cuando comienza a desarrollar algo, se va alejando de la vereda recta. Y eso le pasa a muchas personas. La gente comienza a divagar en sus pensamientos, comienza a magnificar el objetivo y a minimizar, alabados a Dios, las maneras de alcanzarlo. Empieza a justificar todos los medios que tiene para alcanzar un objetivo y en ese momento el ser humano comienza a perder lo más preciado que puede ser, su autonomía de pensamiento, su autonomía moral y todo lo bueno que empezó a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más quiere decir esto, mi amado hermano? Que nosotros tenemos que mantener nuestra vereda, nuestro camino recto para poder alcanzar las cosas en el Señor y aún en nuestra vida natural. Porque recuerde, mi amado hermano, nosotros no podemos secularizar las cosas. Hay mucha gente que tiene un concepto errado, que dice, no, es que yo en el trabajo de Dios una cosa, en lo secular soy otro. Para el creyente no existe lo secular. El creyente es parte del cuerpo de Cristo. El creyente es templo del Espíritu Santo. El creyente es miembro de la familia de los santos. El creyente es heredero de Dios, es coheredero con Cristo. Entonces no existe una secularización en nuestras vidas, sino que en todo tiempo nosotros tenemos que llevar nuestra vida recta para con el Dios de los cielos. Y cuando nosotros llevamos una vida recta, mi amor hermano, porque todo hombre que tiene visión o que es visionario tiene un tutor o tiene un mentor. Eso es todo hombre que ha tenido una visión en esta vida, ha tenido alguien que lo guíe, alguien que lo dirija, alguien que, alabados a Dios, le enseñe, le forme. ¿Qué mejor nosotros que por excelencia tenemos al consejero y los consejeros, a nuestro Señor Jesucristo? Otra parte muy importante para que usted pueda ser un visionario es que usted tiene que ser una persona que cuenta con integridad. Esta diferencia, esta pequeña palabra, la integridad, hace separación entre el que es visionario y el que es un oportunista. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 10, versículo número 9. Proverbios capítulo 10, verso número 9. Dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Por lo general la gente cuando hablamos de pervertir, la gente asume que es pecado, que el pervertir es el adúltero, el ladrón, el homicida, el perverso. Pero cuando hablamos de pervertir, hablamos de desviar.
Cuando hablamos de pervertir, hablamos de quitar el propósito a algo. Cuando hablamos nosotros de pervertir, hablamos de cambiar el concepto primario que tenía una persona. Eso también significa pervertir. La Sagrada Escritura dice, el que camina con integridad. ¿Qué quiere decir una persona íntegra? Una persona que tiene entereza moral. Quiere decir esto que yo no necesito ser visto, no necesito ser supervisado, no necesito ser controlado para hacer lo que sé que es correcto. Por eso es que las personas que están en Cristo, mis amados hermanos, tenemos que marcar una diferencia. Pablo lo dice, todo lo que hagáis de palabra, de obra, de omisión, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta regla en todo lo que hacemos en nuestra vida, realmente nosotros vamos a resplandecer en cualquier área en la que nos desempeñemos, sea el servicio a Dios, sea el servicio, alabados a Dios, a los consiervos, sea el servicio al prójimo, sea en un trabajo natural o en cualquier área que usted se desempeñe, mi amado hermano. Cuando usted marca esta línea en su vida, todo lo que hago, lo hago como para Dios. Hago un trabajo como para Dios, hago una enseñanza como para Dios. Todo lo que hago, grande, pequeño, todo lo hago para Dios. Entonces voy a poner lo mejor de mí. Voy a poner mi mejor parte, mi mayor esfuerzo. Me voy a preparar, voy a estudiar la palabra, voy a orar las horas que tenga que orar. Voy a la voz del Señor investigar, voy a esforzarme porque lo estoy haciendo para Dios. Entonces, moralmente, yo sé que estoy haciendo lo mejor. Moralmente, yo estoy consciente de que estoy dando lo mejor de mí. Entonces, sé que también como estoy dando lo mejor de mí, voy a recibir lo mejor. Alabado sea el Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Pero el que pervierte, o sea, el que empieza a hacer un camino diferente del que comenzó a trazarse, el que comenzó a divagar en su caminar, el que comenzó a entretenerse, el que comenzó a cambiar sus proyecciones, el que comenzó a cambiar sus prioridades, el que comenzó a desviarse. Usted se ha dado cuenta que hay gente que de pronto el Señor la comienza a bendecir y la gente comienza a envanecerse y comienza a dejar lo de Dios y se comienza a interesar más en lo natural. Hay gente que para todo tiene tiempo, menos para la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El camino de esa persona comienza a pervertirse, o sea, comienza a desviarse, de tal manera que ya no está caminando por el mismo propósito. Entonces, cuando la gente se pervierte, el camino de la gente se pervierte, dice que son quebrantados. Por eso hay gente que trabaja mucho y recoge poco. Por eso hay gente que se esfuerza mucho y tiene poco. Porque la cuestión, mis amados hermanos, no es solamente trabajar para Dios. La cuestión es que debemos aprender y saber trabajar para Dios. Por eso Pablo dice, yo no voy como quien golpea al viento. Usted tiene que tener una meta trazada de qué es lo que usted quiere, mi amado hermano. Esto no es que simplemente hoy día me levanté en el espíritu, voy a hacer un aire libre, mañana estoy en la carne, ni me acuerdo de orar, pasado mañana me dio de nuevo la emoción y quiero reunir un grupo de hermanos. Y no, de eso no se trata, porque estamos simplemente fatigándonos. Usted tiene que ser íntegro en su camino, o sea, usted tiene que tener una entereza moral en todo lo que usted haga para que usted pueda empezar a crecer como persona. Cuando usted comienza a crecer como persona, usted va a comenzar a influenciar positivamente a la gente que está a su alrededor. Usted va a comenzar a ayudar a que los demás crezcan, porque mi amado hermano, de lo que nos ayuda a nosotros a crecer, lo que nos ayuda a desarrollarnos es comenzar a desarrollar otros. Aún Pablo lo dice en un sentido espiritual. Dice que con la consolación que somos consolados de parte de Dios, podemos venir a consolar otros. A veces nosotros cuando enseñamos aprendemos, cuando consolamos somos consolados, cuando oramos por las personas somos bendecidos por Dios. Hay momentos en nuestra vida de pronto que hemos ido a orar por un enfermo y resulta que Dios termina fortaleciendo nuestra misma vida espiritual. Entonces nosotros cuando comenzamos a hacer por los demás, comenzamos a recibir en nuestra propia vida. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Usted tiene que tener una entereza moral. Siempre, alabado sea Dios, caminando, confiado, sabiendo, mi amado hermano, que usted no se puede engañar a usted mismo. Usted cuando llegue la noche y ya nadie lo vea, usted va a tener que convivir con su conciencia y con el Dios de los cielos. Y cuando usted camina con integridad, usted camina tranquilo, usted no tiene que esconder nada, usted no tiene miedo, usted no anda asustado. Usted dice, la Biblia anda
manera confiado. Y es muy importante el poder estar confiado, mi amado hermano, en esta vida para poder crecer. Si usted vive una vida de desconfianza, una vida de inseguridad, que me da miedo, es que no estoy seguro, es que me voy a ir mal, es que si me enfermo, es que si me caigo, usted no va a poder crecer. Usted no va a poder crecer. Usted puede tener las mejores ideas del mundo, pero si usted no tiene seguridad en su vida, usted no puede crecer. Y la confianza, la tranquilidad de la que está hablando el proverbista aquí, no refiere a Dios, mi amado hermano, como decir yo confío en Jehová y Él hará. No, porque usted puede confiar en Dios de palabra, pero si usted no es íntegro, usted no va a poder vivir confiado, usted va a vivir una vida de zozobra. Eso es lo que se está refiriendo Salomón, naturalmente. El íntegro vive confiado, vive tranquilo, vive con las manos limpias, no tiene de qué esconderse. Y cuando usted está confiado, usted está sereno. Cuando usted está sereno, mi amado hermano, usted tiene la capacidad de pensar bien, de actuar bien y tiene la capacidad de proyectarse bien. Esa es la gran diferencia. Usted piensa bien, actúa bien y se proyecta bien porque usted está confiado. Usted está caminando tranquilo, sin miedo a que lo descubran, sin miedo a que me vean, sin miedo a que me señalen. Confiado y tranquilo. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. La integridad es la diferencia entre un visionario y un oportunista. El oportunista, ¿qué busca? La palabra oportunista significa alguien que se acomoda a las circunstancias para obtener provecho, subordinando aún incluso sus propios principios. Usted ha visto que hay gente que todo lo que hace, lo hace por recibir una dádiva, por recibir un salario, por recibir algo. Nada hace de gracia. Nada lo hace por afecto, nada lo hace por gratitud, todo tiene que sacar algo para sí. Hay gente que es oportunista. Y ser oportunista, mi amado hermano, mucha gente lo tiene como un halago. La gente dice, mire, ese hombre es un hombre oportunista. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el oportunista vive del momento, de la desgracia ajena, de la necesidad ajena. Pero el oportunista llega, se sacia su vientre y no pasa nada más. Mañana vuelve a despertarse con la misma hambre. El oportunista quiebra lo más importante que debe tener el hombre, que son sus propios, alabado sea el Señor, principios. Sus propios principios. Había un varón que siempre hablaba de los mentirosos y que el mentiroso es esto y el mentiroso es lo de acá. Supuestamente en su principio, él podía hacer cualquier cosa menos un mentiroso. Y conversó conmigo. Y yo le dije, tú ya le fallaste a Dios, porque está mintiendo abierta y públicamente. Le fallaste a tu familia. Y lo más triste es que ahora estás fallándote a ti mismo. Porque tus propios principios, tus propios estándares morales, que supuestamente los tienes, los estás quebrantando. ¿Sabe? El oportunista llega un momento en el que nadie cree en él, en el que nadie lo quiere tener cerca, porque sabe que el oportunista en todo momento está buscando la oportunidad para él. Cuando usted escudriña el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo número 6, dice la Sagrada Escritura, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Por supuesto está hablando de una amistad que no es amistad, pues no. Salomón está diciendo en un sentido de compañerismo de una persona. ¿Usted se ha dado cuenta que el hombre generoso dice que muchos buscan su favor, no buscan su amistad, buscan su favor? Hablándolo en nuestro dialecto. Mucha gente se acerca para ver qué puede sacar del generoso. Es amigo del hombre que da. Porque buscan ¿qué cosa? Dádivas. Ese es el oportunista vive el momento. Pero el apóstol Pablo dice, yo no busco dádivas, yo busco frutos. Es diferente. Eso es un hombre visionario. Porque la dádiva es momentánea. La dádiva te termina convirtiendo en siervo el que te la da.
El fruto, por lo contrario, no solamente te da alimento, sino que te da semilla. Para el que sabe trabajar con la semilla, sabe que va a tener fruto para comer más adelante. ¿Se da cuenta de la grande diferencia que hay? El hombre que busca, que es amigo del que da, es una amistad pautada, es una amistad, alabado sea el Señor, en la que no hay libertad para decir la verdad, que es una amistad donde hay interés, y donde hay interés entonces no hay un genuino cariño, no hay un genuino respeto. Entonces a lo malo, si él le dice malo, le tengo que decir también yo malo para que se sienta bien. A lo que él no le gusta, a mí yo tengo que decirle que no le gusta. Por eso, mi amor hermano, hay mucha gente que aún se está perdiendo, porque hay personas que solamente buscan la dádiva. Es un poco un oportunista, como lo fue Balán, que vio la oportunidad de maldecir al pueblo de Israel, y aunque no fue en un principio, tanto le insistieron y tanto le volvió a preguntar a Dios porque vio la oportunidad de la riqueza, que terminó yendo. Y si bien no lo maldijo, le terminó dando el consejo a los príncipes de los moabitas para que le dijeran lo que tenían que hacer para que el pueblo de Israel pecara. Judas fue un oportunista que, aunque comía con el maestro, cuando le dieron la oportunidad de traicionarlo, porque todo oportunista se vende barato, mi amado hermano, de traicionarlo, lo fue y lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Se da cuenta? El oportunista tiene su momento. Tiene su momento que coge lo que hay, pero no persevera. Pero el visionario no busca la oportunidad, la crea. Alabado sea el Dios de los cielos, porque Dios al hombre le dio la capacidad, mi amado hermano, de desarrollar, porque no vamos a hablar de crear de la nada, como mucha gente dice, no, yo declaro, yo no, o yo voy a creer, no, de ninguna manera, sino que desarrollamos a las personas. Ese es el visionario. Cuando nosotros escudriñamos la segunda carta de Crónicas, capítulo 26, verso número 5. Vamos a ver las características de un visionario. Segunda carta de Crónicas, capítulo 26, versículo número 5. Dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él les prosperó. Vamos a hablar acerca del rey Uzías, que fue un hombre que tuvo visión, mi amado hermano. Fue un hombre visionario, porque para tú ser visionario no necesitas tener un buen apellido, no necesitas tener riquezas, no necesitas tener los recursos que otros tienen. Tú tienes que ser visionario desde el lugar, desde el puesto en el que Dios te ha colocado, desde el lugar donde Dios te ha puesto, sea donde sea que estés, en un pastorado, en un apostolado, desde que estés en la silla de la iglesia, seas gerente de una empresa, seas el último trabajador, tienes que ser un hombre visionario. Y lo primero que tiene un hombre visionario es persistencia. ¿Qué significa la persistencia? Persistencia significa durar por largo tiempo o seguir durando. Eso quiere decir persistencia. Uzías, en el tiempo de Zacarías, persistió. No hizo una oración de esas oraciones, 5 minutos porque se me hace tarde. Señor, guárdame, cuídame, protégeme, el ángel de Jehová, y Salmo 91, Salmo 23, en el nombre de Jesús, amén. No. Él persistió en buscar a Dios, persistió. Subraya esa palabra ahí, persistió. Duró, perduró con un oficio, perduró con una vocación, perduró, mi amado hermano, con una rutina de buscar a Dios. Dice la Escritura que mientras buscó a Dios, Dios le prosperó. O sea, Dios le dio un curso favorable para lo que él tenía en su corazón y en su mente hacer, porque cuando hablamos de prosperar, hablamos de dar el curso favorable a las cosas. Esa es la prosperidad de Dios. La prosperidad de Dios no quiere decir grandezas en dinero, en mansiones, en carros, mi amado hermano. De ninguna manera. La prosperidad no quiere decir que entre tú más das, Dios más te da, porque Dios no es póliza. Porque mucha gente que dice, no, es que si tú siembras en centavos, Dios te da en centavos, alabado a Dios. Si tú siembras en dólares, Dios te da en dólares.
Si tú siembras más plata, Dios te da más. O sea, lo tienen a Dios como que fuera, ¿qué? Pues una póliza nada más. Tú das más, Dios te da más. De ninguna manera. La prosperidad quiere decir el curso favorable de las cosas. O sea que Dios te ayuda. Porque usted, mi amor hermano, puede ser el hombre que más da en la iglesia. Pero si usted no tiene proyectos en su vida, seguirá viviendo en pobreza. Seguirá viviendo en escasez. Seguirá viviendo en necesidad. Por eso hay mucha gente frustrada en las congregaciones. Un hermano decía, hermano, es que yo soy fiel, yo todo lo que tengo le doy a Dios. Y Dios cumple. Porque cuando la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie, no quiere decir que Dios tenga que pagarte. Quiere decir que de Dios es todo, pues. ¿Qué le damos nosotros a Dios? De lo que Él nos ha dado primero. Pero dice, soy fiel a Dios en mis diezmos, soy fiel a Dios en mis ofrendas. Y claro, Dios lo sigue supliendo. Porque Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios que prospera. Pero si tú no haces algo, no tienes un proyecto, no tienes cómo avanzar, mi amado hermano, en cualquier área, sea espiritual, sea natural, sea el área en la que sea, no vas a tener prosperidad. Bájese de ese engaño. Que oro, que yo ayuno para que Dios me dé casa, para que Dios me dé carro, para que Dios me dé plata. Bájate de ese caballo, muchacho. Que mientras no hay proyecto en nuestra vida, Dios no tiene que prosperar porque no hay proyecto, pues. El curso favorable, ¿para dónde te lo va a dar Dios? ¿A dónde vas a llegar? Pues si no tienes un puerto de partida y un puerto de llegada. ¿A dónde, mi amado hermano? Pero cuando usted comienza a desarrollar un proyecto en su vida, empieza a decir, bueno, Señor, yo quiero, qué sé yo sé hacer limonada y voy a vender limonada, Señor, y tengo este proyecto, Señor. Dios te prosperará. Señor, yo voy a predicar, gracias a Dios, desde que no hay culto en los templos, ¿verdad? Hemos predicado más que cuando había un culto. Que un culto acá, un culto allá, que un culto en un hogar. Las almas se están entregando para la gloria de nuestro Dios, mi amado hermano. Y seguimos avanzando en este precioso caminar porque tenemos un proyecto. Y mientras estemos buscando a Dios, Dios va a prosperar el proyecto que tú tengas. Y si tú eres una persona sin proyectos, sin visiones, sin miramientos, no llores porque Dios no puede prosperar lo que no existe. Dios prospera lo que hay. Segunda carta de Crónicas. Entonces vamos a ver lo primero. Lo primero que vemos en una persona que es visionaria. ¿Qué era? Que era una persona persistente. Persistente. Nadie va a llorar, mi amado hermano, su pelea. Su pelea es suya. Su deseo es suyo. Número 2. Tiene que ser una persona edificadora. ¿Quién tiene que edificar, amado hermano, el proyecto de vida que usted quiere armar? Usted, pues. Dios le va a dar las herramientas, sí. La sabiduría, sí. La fuerza. ¿Por qué David no dijo, Dios, tú vas a pelear? Sino que David dijo, tú eres el que me enseñas a diestras mis manos para pelear. El que me enseñas a entrezar el arco de bronce. Porque si no, éramos un grupo de inútiles, pues mi amado hermano. Si cada vez que queremos algo, Dios viene y nos lo da así. Si cada vez que queremos ir a la batalla, simplemente Dios la no, mi amado hermano. Por eso es que hay cosas que no es que cuesten, pero Dios permite que oremos, clamemos, gimamos, lloremos, alabamos a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos enseñe lo sabroso que es recibir algo de parte de Dios, mi amado hermano, después que nos hemos esforzado de todo corazón. Qué precioso es cuando usted se esfuerza de todo corazón y usted ve cómo Dios va haciendo. Entonces, después de la persistencia, viene la edificación. Cuando hablamos de edificación, hablamos de construir un edificio o cualquier otra obra con cubierta para albergar personas. ¿Usted quiere crecer? Usted tiene que aprender a ser un edificador. ¿Cómo un edificador, hermano? ¿Qué es ser un edificador? ¿Me voy a poner a construir cabañas de paja en la calle, hermano, para ser un edificador? No. Nosotros trabajamos con personas. Jesús
cuando agarró a los apóstoles eran un desastre. Un desastre. Jesús estaba rodeado de publicanos, de pescadores, una banda de locos buena tenía Jesucristo. Eso es que, alabados a Dios, no bendice a esos locos también. El uno era incrédulo, el otro le cortó la oreja a Malcolm, era un desastre. Pero Jesús comenzó a edificarlos bajo la visión que él tenía de ellos. A ver, ustedes van a ser representantes del Evangelio. Ustedes tienen que caminar de esta manera, tienen que hablar de esta manera, tienen que comportarse así. Jesús comenzó a poner un techo en la vida de ellos, para edificarlos, para que ellos se pudieran cubrir en cuanto a la visión que Jesucristo tenía. Usted tiene que comenzar a edificar conforme la visión que Dios, mi amado hermano, le ha dado. Así tiene que comenzar a edificar a las personas, a construir a la gente, a educarla, a enseñarle, a quitarle la religiosidad, a quitarle los rudimentos, a quitarle los engaños que muchas veces tienen albergados en su corazón como que fueran la verdad de Dios. Tiene que comenzar a hacer esa labor. Porque si usted no edifica a la gente, usted que en el ministerio se termina cansando. Moisés era un hombre manso, un hombre poderoso en Dios, un hombre con revelación. Dios le habló en el monte Sinaí, Dios le habló en la zarza, plagas, milagros, prodigios, ¿quién como Moisés? Pero sin embargo su suegro Yetro, que era hasta madianita, era un hombre que había aprendido a edificar. Cuando vio a Moisés que estaba juzgando los casos desde muy temprano en la mañana hasta tarde en la noche, todo el mundo llegaba a Moisés. Yetro lo cogió y le dijo: Moisés, ven acá, cabezón, ven acá. Está chévere tu película, la sacaste del pueblo de Israel, todo lo que Dios hizo a través tuyo está bueno, pero estás haciendo mal. Estás haciendo mal, mi amado, porque te vas a cansar, te vas a fundir. Tienes que levantar gente que te ayude. O sea, tienes que construir personas. Tú eres el Dios del techo, tú eres el que tiene la visión que Dios le ha dado, pero tienes que edificar personas para que trabajen. Usted se da cuenta, gente, que usa este mal refrán que dice: hermano, es que si yo no lo hago, nadie lo hace. Eso no es utilidad. Eso quiere decir que usted ha sido muy negligente en edificar otras personas. Entonces el día que usted no esté, la labor que usted hizo pereció. El día que usted no esté, el trabajo por el que usted lloró, ayunó, oró, clamó, gimió, se va a deshacer. Tiene que empezar a construir personas y empezar a edificar su visión. Cuando usted escudriña 2 Crónicas 26:2, dice: Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá. Después del rey Amasías durmió con sus padres. ¿Qué fue lo primero que hizo Uzías? Edificó una ciudad costera, ¿verdad? Que era puerto del Mar Rojo. Edificó aquella ciudad. ¿Para qué usted cree que un hombre que quería ir a la guerra, que quería pelear con los enemigos de Dios, que quería conquistar, edificó una ciudad portuaria? Porque necesitaba tener un lugar de desembarque. Porque necesitaba tener un lugar para tener comercio. Uzías pensó: lo primero que yo tengo que edificar es un lugar donde lleguen los barcos. Yo tengo que edificar un lugar donde se pueda hacer pesca, donde pueda haber recursos, y tengo que restituir las cosas como están. Edificó y restituyó. Versículo 9, estamos en 2 Crónicas 26. Dice: edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado. En la Céfala, como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en las llanuras fértiles, porque era amigo de la agricultura. Aquí hay algo interesante. Aquí hay edificación y hay
prevención. Cuando usted ve que Uzías, dice la Escritura, que edificó torres en Jerusalén, las edificó juntos a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas. Cuando nosotros vemos la palabra, o bueno, en la historia antigua, la gente edificaba torres con la intención de precautelar, de cuidar, de proteger una ciudad, mi amado hermano. O sea, Uzías no solamente edificó un puerto, sino que comenzó a edificar una torre para que la ciudad fuera segura, para que pudiera haber vigías, para que pudieran haber personas que advirtieran, porque Jerusalén, en el contexto histórico, estaba siendo asediada por los filisteos, por los árabes, por los amonitas. Entonces todos los reyes, la mayoría de reyes tenían una cultura, iban a la guerra, conquistaban, peleaban, mataban, eran muertos, Dios les daba la victoria, que se humillaban, pero no podían hacer sustentable a la voz a Dios aquella libertad, aquella paz. Uzías fue un paso adelante, dijo, bueno, ya no vamos a solamente ir a la guerra, porque es algo improductivo. Si no tenemos torres, no tenemos con qué protegernos, entonces no vamos solamente a ir a la guerra. Es como que tú tengas tu casa sin techo y cada vez que llueva tú tienes que secar tu casa, tú tienes que desempozar tu casa, alabado sea el nombre de Dios, pero no edificas el techo. No solamente se trata de trabajar, se trata de trabajar con inteligencia, mi amado hermano. Aleluya. Porque no hay que desgastarnos, sino que hay que trabajar con sabiduría que da el Señor. Entonces, ¿qué hizo Uzías? ¿Qué hizo Uzías? Uzías edificó torres. ¿Para qué? Para precautelar al pueblo de Israel. ¿Y dónde la edificó? En Jerusalén, la capital. Las edificó junto a la puerta de los ángulos, las edificó junto a la puerta del valle y junto a las puertas de las esquinas. 3 torres para poder vigilar la paz y la seguridad de Israel, del pueblo que él quería tener bien. Porque cuando usted es un visionario, usted va progresando y va sustentando su progreso, mi amado hermano. Nosotros no podemos volverle a predicar a la gente Juan 3:16 ya cuando tienen 50 años en el evangelio, pues. Hay gente que todavía le tiene miedo al cuco, a la voz del Señor. Se jubilan de evangélicos y todavía le siguen echando la culpa al diablo y sus carnalidades. ¿De qué sirve entonces una victoria? ¿De qué sirve que se manifestó el enemigo y yo me tiré al piso y lloré y clamé y gemí, ungí la casa y me humillé y me arrepentí y se fue el diablo? Ya se fue y vuelvo a mi misma vida. ¿De qué sirvió? No sirve así, porque nos vamos desgastando. Estamos en un ciclo, en un círculo, mi amado hermano, vicioso, de desgaste, en el cual no crecemos, en el cual no avanzamos, en el cual no llegamos a prosperar. Porque las pequeñas victorias no es prosperidad, mi amado hermano. Usted tiene que mantener una vida próspera, sustentable. O sea, no solamente vamos a vivir de guerra en guerra. Gloria a Dios, después de una batalla tiene que haber una victoria, una derrota, y Dios nos ha llamado a vivir en victoria, pero después de esa victoria, sustentamos la victoria. No otra vez como el cangrejo, vuelve para atrás, don Palomino, y vuelve, hermano, congréguese, hermano, ore. Ay, hermano, es que estoy herido, cansado, debilitado. ¿Por qué? ¿Por qué la gente está así? ¿Por qué la gente está así? Porque la gente no prevé. Edifique y prevea. Forme líderes, forme ancianos, forme diáconos, alabados a Dios. Forme gente que le pueda ayudar, que le pueda dar la mano. Forme personas que tengan su misma visión. Forme gente que le pueda avisar, como Pablo tenía a la familia de Chloe, que no le reveló Dios, pero lo llamó Chloe. En estos tiempos, imagínate tú, hay internet, hay WhatsApp, hay celular, hay teléfono, hay tantos medios de comunicación que alguien te puede decir, oye, está pasando esto, ponte las pilas. Alabado sea el Cristo de la gloria. ¿Qué más dice la Escritura? Edificó, mira, fue más allá de la frontera, edificó también torres en el desierto. ¿Para qué edificó las torres en el desierto? ¿Para qué edificó las torres en el desierto, Uzías? Para precautelar las cisternas. Cuando nosotros hablamos de la cisterna, hablamos de un reservorio de agua. ¿Por qué Uzías
cavó para hacer cisternas porque se dio cuenta. Nosotros tenemos ganado, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido, pero tenemos que prever que ese ganado tenga para tomar agua, que ese ganado tenga para comer, que ese ganado tenga, alabado sea el Señor, para su mantenimiento, porque del ganado comemos, del ganado tomamos leche, del ganado cogemos lana, del ganado comemos carne. Hay que cuidar el ganado, pues. Hay gente que dice, no, hermano, Dios proveerá. Y claro que Dios se provee. Pero el Dios proveerá, mi amado hermano, abarca muchas cosas. El Dios proveerá, abarca, mi amado hermano, tener también conocimiento, porque también Dios te provee sabiduría. ¿Por qué crees que vienen las ideas? ¿Para qué crees que Dios te da la sabiduría? ¿Para que te sientes a seguir orando? No, te la da para que empieces a actuar, hacer. Amén. Estas mismas cisternas de agua, Ezequías, que también fue un hombre visionario, cuando vino Senaquerib, el rey de Asiria, a querer tomar Israel, ¿qué fue lo primero en cambio que hizo Ezequías? Fue y tapó las cisternas de agua. ¿Para qué? Para que sus enemigos no tuvieran sustento. ¿Se da cuenta lo que yo le quiero decir en esta hora? Usted tiene que tener visión para trabajar. Ezequías edificaba y se preveía. Cavaba las cisternas, pero no solamente se quedaba con cavar las cisternas, sino que edificaba torres para que los enemigos no se beneficiaran de aquellas cisternas. ¿Y qué más dice Ezequías? Plantó en Las Vegas, en la Céfela, que era una llanura o una inclinación suave en la Céfela, una inclinación suave que había entre Judea y otra región más, en Las Vegas, en las viñas y en las labranzas, así en los montes como en las llanuras fértiles, porque era amigo de la agricultura. ¿Por qué dice la Escritura? ¿Por qué Usías tenía que ser amigo de la agricultura? La mayoría de reyes en Israel, ¿verdad?, fueron reyes poderosos en batalla, fueron reyes algunos buenos, otros malos, algunos santos, otros perversos. El mismo Salomón se pervirtió después de toda su sabiduría, apostató de la fe como ningún otro hombre lo ha hecho. Pero Usías era amigo de lo que producía Israel. La Biblia dice que Israel vivía en la tierra que fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. Entonces era un país agrícola y ganadero. ¿Cuál es el gran problema de la gente? La gente quiere emprender lo que no tiene. Si usted no tiene, mi amado hermano, semilla de manzana y tiene semilla de naranja, no se frustre porque no tiene las semillas de manzana, pues. Usted se ha visto el gran problema, el gran dilema del que nunca hace nada, porque siempre necesita lo que no tiene. Siempre necesita lo que no tiene. Usted siempre va a escuchar a la gente que si tiene bicicleta, ay, es que si yo tuviera moto. Si tiene moto, ay, si yo tuviera carro, ahí sí, porque con el carro me cubro del sol. Si tiene carro, ay, es que con la moto yo voy más rápido, pues hermano. Usted tiene que ser amigo de lo que Dios le ha dado, amigo de lo que usted tiene. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando le pidió a Moisés una señal? Dios no le dijo, anda Moisés y tráeme una vara de almendro, una vara de cedro, de guayacán, de teca. Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Vamos a trabajar con lo que tenemos. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? No, Señor, una vara. Ya tírale y se hace culebra. Oye, chévere ese truco que Dios le hizo con Moisés. Ahora cógela del rabo y se hace vara de nuevo. Lo que tienes en tu mano. Si tú no aprendes a ser amigo de lo que tienes, tampoco vas a tener lo que no tienes hoy. Tienes que aprender a ser amigo de lo que Dios ha puesto en tu mano. Si Dios te ha dado la agricultura como se la dio Israel, entonces explota la agricultura. No quieras tener cedro, no quieras tener madera, no quieras tener otros comercios. Salomón, ¿qué lo destruyó en parte a Salomón? Aparte de la iniquidad de su corazón, Salomón comenzó a traer caballo, comenzó a traer oro, comenzó a traer plata, comenzó a traer un montón de cosas que no eran propias de Israel. Se desgastó Salomón, se pervirtió en ese roce comercial con otras personas, se deslumbró por lo que él no tenía. Mas sin embargo Usías dijo, no, Israel es un pueblo agrícola, me voy a hacer pana de la agricultura, me voy a hacer amigo de la agricultura, porque la agricultura es la que me va a dar de comer, es la que me va a sustentar a mí y es la que va a sustentar al pueblo que Dios ha puesto bajo mi gobierno. Cuando usted escudriña el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1 y 2, lo tomamos como ejemplo,
Cuando usted encuentra el canto de mi amado por la viña que dice el Señor Jesús, por supuesto que se refiere a Israel, una profecía, pero como ejemplo usted se da cuenta el carácter de aquel sembrador. En el versículo 1 dice que él siembra su viña en una ladera fértil, la siembra con viñas escogidas, y en el versículo 2 dice que él había cercado, había despedregado, había plantado la viña con viñas escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Parece increíble toda la gran enseñanza que nos da el versículo 2. Número 1, dice que él había cercado. Cuando hablamos de cercar, hablamos de proteger. Cuando usted tiene algo que considera precioso, usted lo primero que hace es protegerlo. Si usted no está protegiendo, cuidando lo que Dios le ha dado, mi amado hermano, usted no es visionario, usted es negligente. Usted no es visionario, usted es un desordenado. Usted que es una persona emocionista, usted es una persona fácil de deslumbrar. Usted tiene que cuidar así sea un vaso de agua que Dios le dé. Porque con ese vaso de agua Dios puede hacer un mar. Este hombre cogió y cercó la viña. Después de que la cercó, la despedregó, o sea, hizo el trabajo y la plantó de viñas escogidas. Se dio la tarea de buscar una semilla certificada, una semilla buena, la despedregó. ¿Qué más hizo este hombre? Edificó en medio de ello una torre. Mira, que le llegó a edificar una torre. La torre por lo general era para las ciudades, pero él edificó en medio de su viña una torre porque tenía esperanza que aquella viña dé fruto y quería cuidar y proteger, porque el edificador, mi amado hermano, cuida, trabaja, siembra y protege. O si no, usted no es visionario. Y construyó también un lagar, porque estaba convencido de que el trabajo que estaba haciendo era bueno. Estaba convencido de que aquella viña iba a dar un buen fruto. ¿Sabe por qué? Porque como lo dijimos en el punto número 1, él estaba consciente del esfuerzo que estaba haciendo para obtener un buen fruto. ¿Qué más usted necesita tener para ser un visionario? ¿Qué más necesita usted tener? Usted necesita ser una persona que conquista sus metas, que alcanza sus metas. Segunda carta de Crónicas, capítulo 26, versículo número 6, dice: y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y en la tierra de los filisteos. Verso 7 dice: Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. ¿Qué hizo Uzías? Salió a conquistar 3 de las 5 principales ciudades de los filisteos. O sea, Uzías dijo: no solamente puedo yo quedarme con estar protegido, tengo que salir y tomar, tengo que salir y conquistar. ¿Para qué? Para que ya no me conquisten a mí. Rompió los muros. Cuando hablamos del muro, ¿verdad? Hablamos de protección. O sea, Uzías fue y rompió la protección de los filisteos. Tomó Galat, que era una tierra viñera. Tomó Jabnia, que quiere decir Dios ayuda. Y tomó Asdod, que quiere decir devastador. Pero el meollo de esto es que estas 3 ciudades eran de las 5 principales que tenían los filisteos. Mira lo que hizo, lo que fue osado en hacer. Las tomó porque Asdod, dice la historia, que era una de las ciudades donde siempre Israel perdía las batallas contra los filisteos. O sea, con esta jugada que hizo intrépida Uzías, ¿qué hizo? Le dio confianza al pueblo de Israel. Mira, nosotros no solamente nos vamos a defender, podemos atacar y podemos conquistar. Y no solamente rompió los muros y venció, sino que edificó ciudades en la tierra de los filisteos para evitar que los conquistaran ahora ellos. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Usted conquista y usted, para mantener su conquista, usted edifica. Así también en lo espiritual. Nosotros predicamos en un lugar, pero si las almas se entregan, tenemos que ir y edificar algo ahí, pues, para mantener la labor que se está haciendo, para mantener a la voz del Señor un sano crecimiento en Dios. ¿Qué más hizo Uzías? ¿Qué más tiene que tener un visionario? Punto 4. Tiene que ordenar
tiene que proveer y tiene que innovar. Ordenar, proveer e innovar. Cuando usted escudriña segunda carta de Crónicas 26:11, dice: tuvo también Usías un ejército de guerra, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Hiel, escriba, y de Manias, gobernador, y de Janias, uno de los jefes del rey. El ejército de Usías era un ejército ordenado. Cuando tú comienzas a prosperar, ya dijimos lo que era prosperar. Cuando tú comienzas a adquirir, tienes que comenzar a ordenar. ¿Cuál es el problema, mis amados hermanos, de muchos siervos, siervas de Dios, ministros, hombres naturales, que piensan que la fe es enemiga de la prevención o piensan que la fe es enemiga del orden? No, usted tiene que comenzar a ordenar, a organizar, a hacer las cosas ordenadas y decentemente, como dice la Escritura. Así las tiene que hacer las cosas. Entonces Usías tenía un ejército ordenado. Dice que tenía 200,000 familias, varones esforzados y valientes, y llegó a tener un ejército de 307,500 hombres de guerra, esforzados, valientes, gente decidida. Pero aquí viene la otra parte, viene la parte de proveer. Porque si tú tienes buen material humano, natural, para trabajar, era gente de guerra, pero la diferencia de los otros reyes de Israel es que los soldados mismos conseguían sus armas. Usías les proveyó, porque sabía que para sostener la visión que tenía, él tenía que tener sus soldados provistos. Usted quiere tener buenos evangelistas. ¿Cuántos pastores no quieren tener buenos evangelistas? Salmistas, cantores, profetas. Tienen que proveerle pues de las armas. ¿Cuáles son las armas en nuestra milicia? Son espirituales, la palabra, la oración. Hay que enseñarle a la gente a orar. Hay que enseñarle a la gente a escudriñar la palabra. Hay que enseñarle a la gente lo que dice la Biblia, para que la gente ponga los pies sobre la tierra. ¿Cuánta gente tiene dones preciosos, talentos maravillosos en el Señor? Pero como no tienen herramienta para salir a la batalla, no tienen herramienta para salir a la batalla, mi amado hermano, muchas veces salen y son derrotados, son engañados, son timados. Pero Urías dice el verso 14, y Urías preparó todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, colchetes, arcos, hondas para tirar piedras, o sea, los equipó. Yo quiero que ustedes salgan a la guerra. Confío en sus habilidades naturales, confío en su valor, en su fuerza, pero tienen que estar equipados. ¿Qué problema nosotros vemos hoy en día, mis amados? Que hay mucha gente que tiene un llamado de Dios y se le dice: tú tienes un llamado de parte de Dios, Dios te ha llamado, y la gente se emociona. Un llamado, todos fuimos llamados por Dios. Pues no, a la salvación primero, pero no se les provee. Usted ha visto que mucha gente a veces va a congregaciones y les profetizan: tú eres evangelista y Dios te llamó como evangelista. Gloria a Dios, puede ser cierta la profecía, pero no se le provee pues de la enseñanza necesaria. No se le provee de la enseñanza necesaria, no se le provee de las herramientas que necesita, no se le enseña qué es ser un evangelista, cómo se evangeliza, no se le enseña. No se le enseña qué es ser un pastor, no se le enseña qué es ser un profeta. Y ahí que nosotros tenemos muchas veces profetas del desastre, mi amado hermano. Profetas del Antiguo Testamento que todavía siguen hablando como habló Jeremías, Isaías. Tenemos predicadores que todavía siguen predicando en contra del divino niño en lugar de predicar que Cristo sana y salva. Entonces tenemos aquellos dones naturales que Dios le da al hombre. Los pastores, los líderes, tienen la obligación de parte de Dios de formarlo. A ver, Dios te llamó evangelista, te voy a enseñar qué es ser evangelista. Nada, vaya a predicar locuras en la calle. Predique que Cristo sana, salva. Usted quiere ser, Dios lo llamó a ser pastor. Venga, adoctrínese. ¿Cuáles son las normas de un pastor? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. ¿Usted cree que es profeta? Gloria a Dios. Vamos, este es un profeta. Conozca las escrituras. Tiene que tener el don de ciencia para poder centrar. Hay que proveerle a la gente.
Si usted no provee a la gente, usted no es un visionario. Usted se está montando en ministerio ajeno. Usted se está montando en empresa ajena. Y el problema es que la gente, en lugar de ser visionaria, comienza a la voz de Dios a vivir de lo que Dios le da a otros. Ese es el problema, mis amados hermanos. Entonces, cuando usted provee, aquella persona cuando crece, está agradecida con usted. Claro que hay desagradecidos también. A millares surgir, les regalo un poco si quieren. Pero hay gente que no. Hay gente que Dios tuvo un llamado para ellos, pero la gente que estuvo llamada a proveerle no les proveyó, no los formó. Entonces, ¿qué pasa con aquel hombre que tiene el llamado de Dios? Se provee otro para él, le da otro la enseñanza, y ya la gratitud no es donde Dios lo llamó, es para el que lo formó. Eso pasa muchas veces. Por eso, y vamos a de pronto a desarrollar este tema uno de estos martes. Usted se da cuenta que la mayoría de congregaciones está careciendo de ancianos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el creyente crece, pero no crece donde debe crecer. Donde se le debe proveer lo necesario, no se le provee. Si el soldado no es provisto con las armas necesarias para ir a la guerra, el soldado no va a estar agradecido de a quien representa, sino de aquel que le provee. Para meditarlo. Entonces Uzías proveyó de todo. Escudos, primero el escudo, protégete. La lanza para que ataques. Yelmo para que no te metan un flechazo. Corchetes, arcos y ondas. ¿Por qué? Porque los judíos eran buenos tirando piedra. Alabado sea el Señor. Con ondas, pues no estoy hablando de otras piedras. Bendito sea el Señor. ¿Qué más hizo Uzías? Uzías innovó. Usted tiene que tener una mente innovadora, mi amado hermano. El evangelio no cambia. Hebreos 13:8 dice que el evangelio es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El mundo cambia. Y nosotros tenemos que comenzar a innovar el trabajo. Por ejemplo, en estos tiempos, el templo cerrado y los creyentes callados, no. El templo cerrado se hace culto en los hogares. El templo cerrado se visita a los hermanos que no se congregaban, se los llama, se les atiende. Se innova el trabajo, se cambia el trabajo. Se cambia el trabajo, pero hay que seguirlo haciendo. Dice, verso 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado de maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dice que fue ayudado maravillosamente por Dios, por supuesto, y también por la labor que hizo. Amados hermanos, tenemos que ser visionarios. El poco o mucho tiempo que nos quede en la tierra, que yo creo que más es poco que mucho, yo creo. Tenemos que ser visionarios. No puede seguir la gente saliendo y seguir predicando el mismo forma insípida que mucha gente ha predicado por tanto tiempo. Emocionando, motivando a un pueblo, pero que no tenga visión para crecer, para desarrollarlo. Necesitamos salir con una visión, la visión de Dios, y comenzar a desarrollar. Tenemos que dejar nuestro lloriqueo, tenemos que dejar nuestra falta de empatía, tenemos que dejar nuestra apatía, nuestra vagancia espiritual. Y es hora. Ya, Dios le dio oportunidad a esta generación de vacilar, de enfriarse, de vivir una vida por vivirla. Por vivirla, porque hay gente que está más perdida que Barrabás. Hay gente que todavía cree en los Reyes Magos. Ay, Señor, yo estoy que te oro para que tú me des, Señor, porque Dios todo puede hacerlo. El problema es que Dios no se lleva con los vagos, con los que no hacen algo para su obra, mi amado hermano.
Dios no te va a dar por aquello por lo que tú no luchas. Grábate eso en tu cabeza. Es tiempo de que despertemos de este letargo. Que el poco tiempo, si nos queda poco tiempo, mucho en la tierra, solo Dios lo sabe, lo aprovechemos al máximo. Que usted pueda decir, yo no estuve en cuarentena, yo estuve preparándome. Gloria a Dios, la gente que no ha salido por cualquier motivo, gloria a Dios, porque no es más espiritual el que sale y el que se queda. Pero por lo menos tiene que salir como un maestro en la palabra, pues. Aproveché el tiempo, formé, maduré, algo hice. Y si usted todavía no hace nada, es tiempo que despierte, es tiempo que usted tenga una visión. Que cuando se vea viejo, cansado, mi amado hermano, usted puede decir, esto trabajé. Por eso Pablo dijo, yo no busco dádivas, pero no voy a permitir que nadie desvanezca esta mi gloria. Yo trabajé por ustedes, Corintios, yo me esforcé, los soporté. Y no voy a permitir que nadie desvanezca aquello por lo que he trabajado. Dios me los bendiga y los guarde. Recuerda que este martes estamos transmitiendo también, seguimos con la enseñanza, los juicios del Cordero. Dios me los bendiga.